En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a la ciudad de Santiago, porque festeja hoy, con esta fiesta de primera clase, por lo tanto, a su santo patrono. Qué alegría celebrar esta misa, cantar esta misa con esta bonita solemnidad, en esta bonita iglesia. Nos ha tocado otras veces celebrar, por ejemplo, en Santiago del Estero, festejando a su santo patrono, pero en un pequeño local que no tiene ni forma de iglesia. Otra vez nos tocó en Santiago de Compostela, muy cerquita de la tumba de los restos del apóstol Santiago. Pero todos, sin duda, o todas estas veces, hemos celebrado con la iglesia entera, con la iglesia universal, a este gran apóstol, una de las 12 columnas de la iglesia, pero para nosotros y para España e Hispanoamérica, alguien muy especial, porque ustedes acaban de escuchar a San Pablo, ¿no? Que dice, ustedes pueden tener, vosotros podéis tener muchos padres, o pedagogos, perdón, dice, muchos pedagogos, pero padres tenéis uno solo. Un padre se tiene uno solo, como es uno, el Padre de todos, ¿no? Nuestro Padre Celestial. Porque yo os he engendrado en el Evangelio, es decir, en la fe. Y eso vale para nosotros, porque Dios se ha servido de Santiago para que tengamos la fe católica. ¿Cómo es esto? Podrán ustedes decir. Ahora lo vemos, ustedes ya lo saben seguramente, pero bueno, conocemos en primer lugar, nuestro primer deber respecto a cualquier santo que celebramos, pero especialmente si es nuestro santo patrono, vuestro santo patrono de esta ciudad, ustedes que son santiaguinos o santiagueños, es conocerlo, conocer a su santo patrono. Es fácil, a veces hay leyendas de aquí y de allá, de los santos, pero en este caso el Evangelio nos dice quién es Santiago. Santiago el mayor, no el menor. La primera distinción que tenemos que hacer. Santiago el menor, el llamado apóstol, el hermano o primo de nuestro Señor, ¿no? Hermano de Judas, no el Iscariote, Tadeo, hijos de Alfeo y de María, parienta, prima de Nuestra Señora. Por eso el menor, el que escribió la epístola, este es el mayor, es decir, uno de los amigos de Jesús, ¿se acuerdan? Que tenía 3, el hermano de San Juan, el otro amigo de Jesús, o los preferidos que diríamos. Esto también es un misterio, ¿no? Por ser nosotros hijos de Santiago, también somos en cierta manera los preferidos, España, Hispanoamérica, de nuestro Señor. Entonces el hermano de San Juan, el evangelista, o los hijos del Zebedeo. El Evangelio nos lo presenta siendo llamado, uno de los primeros llamados allá era Galileo, junto con su hermano, hijos del Zebedeo, que tenía una pequeña empresa de pesca, un barco, etc. Un potentado, pero propietario de un barco, de una empresa de pesca, que estaban arreglando las redes. Jesús los llamó, vengan conmigo, y se fueron. Esta es la primera noticia que tenemos en el Evangelio respecto a Santiago, Jacobo. Y también nos dice el Evangelio que Jesús, hay que tener cuidado en esto, no imitarlo demasiado, pero ponía apodos a sus discípulos. A los hermanos Juan y Santiago les puso Boanerges, o sea, hijos del trueno. Se ve que tenían un carácter, un temperamento un poco fuerte. Y después lo vemos, por ejemplo, en estas ocasiones en que nuestro Señor llama a algunos, es decir, sus preferidos, para acompañarlo. Lo vemos en la resurrección de la niña, ¿se acuerdan? La niñita esta que el Señor resucitó. En realidad estaba durmiendo esta niñita. La niña no está muerta, duerme. La hija del arquisinagogo, Jairo, el jefe de la sinagoga. También lo vemos en la transfiguración, ¿no? Cuando
se llevó aparte y ahí les mostró su gloria a Pedro, por supuesto, Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Y también los vemos a estos tres, ¿cuándo? En el huerto de Getsemaní, cuando dejó al resto un poco más lejos y a ellos los llevó cerca como para que lo acompañaran y consolaran su tristeza, ¿no? Antes de morir, antes de ir a la pasión. Santiago también lo vemos, esto nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el que se queda cuando los apóstoles fueron, por la providencia, destinados y partieron a cumplir con su misión de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Santiago primero se quedó predicando en Judea. En el año 42 va a morir decapitado por Herodes Agripa, para complacer, dice San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para complacer a los judíos, porque él predicaba justamente la divinidad de nuestro Señor. Pero antes del 42, fíjense ustedes, 33, 42 son 9 años. 42, 43 muere, decapitado, es el primero de los apóstoles que muere mártir de Jerusalén. Pero antes va a pasar un tiempo, nos dice la tradición, esto no nos dice nada la Escritura, pero sí la tradición, va a pasar un tiempo predicando en España. Se fue para España, se vino para este lado, digamos. Y allí, bueno, después de haber recorrido y predicado no se sabe cuánto tiempo, volvió a Jerusalén. No sin antes haber sido reconfortado, ¿se acuerdan?, a orillas del río Ebro, allá en el norte, en Zaragoza, bueno, norte, un poquito al norte de Madrid, cuando se volvía ya un poco desanimado, porque había tenido poco éxito su predicación. Entonces allí Nuestra Señora se le apareció y le dijo, reconfortándolo, que la fe, sobre el famoso pilar, se le apareció que la fe en España no desfallecería, no cesaría, porque estaba sentada precisamente sobre el pilar, sobre este pilar. Luego entonces volvió a Jerusalén, Herodes lo manda a decapitar, y también nos cuentan algunos de los santos, esto lo leemos en el breviario hoy en la historia, cuando termina la noticia de Santiago, dice que antes de ser decapitado, el oficial, su verdugo sería, que lo llevaba a la muerte, a decapitar, se convirtió, lo convirtió y murió con él mártir. Fueron los dos decapitados. Y antes de ser decapitados, Santiago curó milagrosamente a un paralítico, le devolvió la salud a un paralítico. Bueno, después lo que sabemos de él es que volvió a España, pero no se sabe cuándo exactamente, pero es decir, volvió su cuerpo a España, él no volvió, lo llevaron los ángeles de una manera milagrosa y su cuerpo, sus restos, sus reliquias están en Santiago, justamente allá en Galicia, al norte, ¿no?, en Compostela. Entonces, esto es un poco las noticias que ustedes conocen, que podemos conocer. ¿Qué nos dice? ¿Qué enseñanzas, qué lecciones y por lo tanto qué pedidos podemos hacerle a Santiago nosotros, ustedes, todos, en la iglesia en general, pero ustedes sus hijos, nosotros sus hijos, ustedes sus hijos por el patronazgo de Santiago, pero todos los herederos de la fe de España? En primer lugar, tenemos que pedirle ser generosos, imitar su generosidad, su prontitud en responder el llamado de nuestro Señor. Todos somos llamados. En el bautismo, por supuesto, sin que lo sepamos demasiado, gracias a Dios. Recibimos el bautismo, recibimos la fe. Pero después, en nuestra vida, jóvenes, todos en algún momento tenemos que responder a ese llamado consciente y libremente. Y eso debe ser generosamente, en primer lugar. Tenemos que seguir a Jesucristo
porque eso es ser cristiano, profesar la fe del bautismo y estar entregado a su servicio, como nos dice el catecismo de los niños. Eso en primer lugar. Entonces pidamos todos. En segundo lugar, no tanto imitarlo, sino pedirle tener cuidado, como decirlo suavemente, tener cuidado y que nos libre de esa impetuosidad que caracterizó a estos dos hijos del trueno. ¿Se acuerdan, no? Está en el Evangelio narrado que nuestro Señor envió a varios discípulos, algunos de sus discípulos, a preparar el camino donde tenía que ir predicando. Esto es normal, ¿no? Y cuando volvieron había algunos pueblos un pueblo que no quiso recibirlo, se negó a recibir a Jesús. Entonces, estos dos hijos del trueno le pidieron, o le dijeron, le sugirieron, claro, vieron los apóstoles que siempre le sugerían, le decían a Jesús lo que tenía que hacer, como nosotros a veces, cuando le rezamos, no le pedimos, le sugerimos a Dios lo que tiene que hacer. Y él sonríe, pero en este caso no sonrió, sino que se encolerizó, se enfadó. ¿Y qué les dijo? No sabéis de qué espíritu sois, apartaos de mí. Ellos querían hacer caer fuego del cielo sobre ese pueblo para castigarlos por no haber recibido a Jesús. Y él le dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Después, yo me olvidé de narrar cuando contábamos su historia, el Evangelio de hoy. Forma parte de la vida de Santiago también, ¿no? Y de San Juan. Por supuesto, de esto y de la, ¿cómo decir?, de aspirar al primer puesto, ellos se curaron, Jesús los curó y el Espíritu Santo sobre todo. Y también es otra de las lecciones que tenemos que tener en cuenta. Cuidado con aspirar de una manera soberbia o desordenada a los primeros puestos. Tenemos que ser buenos, tenemos que ser mejores, tenemos que aspirar a lo alto, a la excelencia, como dicen algunos, ¿no? Pero cuidado, a donde el Señor quiera llevarnos, no aspirar de una manera desordenada. Es el Evangelio del día. Después, si tenemos en cuenta el paso por España de Santiago, tenemos que pedirle que no nos permita, o por lo menos que nos libre de desanimarnos ante los fracasos o ante el fracaso de los logros humanos o también apostólicos. Apenas siete de toda su predicación, imaginen. Los apóstoles convirtieron el mundo, sin embargo, no lo convirtieron directamente y de una manera mágica. Santiago sembró en España una semilla, dejó 7 convertidos, San Pedro los ordenó luego obispos, y fueron mártires. Entonces, pero esa semilla que él sembró, miren a dónde llegó. Nosotros hoy tenemos la fe católica gracias, por supuesto, a Dios, gracias a nuestro Señor, gracias a la Iglesia, gracias a los apóstoles en general, pero gracias a Santiago, que predicó la fe, no solamente en España, dejó el pilar, la Virgen dejó el pilar allí, sino que también hizo que llegara esa misma fe por Colón, por las carabelas, a América. Y gracias a él y a ellos tenemos la fe. Santiago también, eso le interesa más a los españoles, por supuesto nos interesa a nosotros también, defendió a los cristianos, defendió la fe contra los moros en varias batallas, especialmente una que se llama las Navas de Tolosa, en la que, dice la tradición, dicen que lo vieron a Santiago montado en un corcel blanco, blandiendo su espada y matando moros. Hoy los modernistas se asustan y les da mucha vergüenza mostrarlo, y justamente en vez de retratarlo a Santiago matamoros con su espada, matando moros, lo representan en un asno, en un burro. Dicen que ahora Santiago es peregrino y con un bastón. Y en las catedrales, en las iglesias dedicadas a él, en Argentina, en España, yo he visto también
que a la figura de Santiago, que no pueden borrar, le ponen flores, como aquí ustedes ven, donde justamente se oculta a los moros que está matando. ¿Ven, no? Así hace. Esto fue involuntario, por supuesto, de Nuestras Señoras, pero, bueno, tampoco importa demasiado. Pero, justamente, porque él no le importa matar gente. Santiago no quiere matar gente. Lo que quiere matar es la herejía y defender a los cristianos de la herejía, que lleva al infierno, simplemente. El que se pone del lado de la herejía puede ser combatido por el católico, por el rey, por las huestes católicas, cristianas, ¿no? Y por último, bien, entonces la gracia que pedíamos era no desanimarnos, cumplir con nuestro deber, sembrar siempre, aunque parezca estéril esa siembra. No depende de nosotros el fruto. ¿Y cuánto fruto? Depende de Dios. A nosotros Él nos manda a sembrar, trabajar. Todos, a todos. Después el fruto se verá más adelante, cuando Dios quiera, y el que Dios quiera. Justamente, démosle gracias a España, a Santiago y a España, que nos trajo la fe, que nos legó la fe católica, el idioma, la lengua, etc. Y por último, queridos hermanos, pidamos la gracia a Santiago de confiar en María, en Nuestra Señora, nuestro pilar. Ella viene siempre en nuestro auxilio, vendrá siempre en nuestro auxilio. Lo ha demostrado en España, en América, en la Iglesia, por supuesto, porque somos sus hijos. Y ella no abandona, una madre no abandona a sus hijos. Confianza, pues, porque justamente ella es nuestro auxilio, ella es nuestro pilar, en el que podemos afirmarnos, afianzarnos, apoyarnos, y así construir sobre roca. Recuerden el Evangelio de Nuestro Señor, es la continuación del Evangelio del domingo, que ustedes antes de ayer, que ustedes han escuchado. Todo hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre que construyó su casa sobre roca. Vinieron las tempestades, las lluvias, y la casa se permaneció firme. Y fue grande el gozo de ese. Pero aquel que construyó, que escucha mis palabras, pero no las pone en práctica, se parece al que construyó sobre arena. Y su ruina fue grande. Por eso, gracias, Santiago. Gracias, Señora nuestra, que eres nuestro pilar. Gracias a ti podemos confiar en que seremos fieles a nuestra misión de sembrar, de trabajar por el reino de nuestro Señor. Eso pidámosle por último. Una gran fidelidad. Fidelidad a nuestra vocación de católicos, de cristianos, los bautizados todos. Fidelidad a nuestra vocación particular. Es decir, aquella que hayamos recibido cada uno de parte de Dios, de parte de nuestro Señor, por Nuestra Señora, para justamente cumplir con nuestra misión en esta tierra y sacar, obtener los frutos que Dios quiera por ese trabajo, por esa fidelidad. Que así sea. Ave María Purísima, pecado, Señor.